Creo que ha sido una muy buena oportunidad para poner en común agendas, temas sensibles que afectan a la economía internacional como los paraísos fiscales y la necesidad de un pacto ético, un pacto que trasciende el debate del Estado-Nación. Y lo interesante del Encuentro Latinoamericano Progresista de la LAT es que convoca dentro de la diversidad y pluralismo político, ideológico, todas las fuerzas de progreso que en la región están planteando agendas e incluso de otros continentes, por ejemplo, para la regulación del sistema financiero internacional, que en el marco del Estado-Nación no es posible regular de ningún modo. Necesitamos un diálogo sur-sur para establecer esas agendas. Y creo que ha habido avances importantes en la cumbre de países no alineados en Isla Margarita, el liderazgo que ejerce ahora Ecuador con el grupo de los 77 y, en fin, procesos que pueden llevar al sistema de Naciones Unidas a lo que muchos querríamos, que es una refundación para garantizar que esas situaciones no se vuelvan a reproducir, y que hablar del Plan Cóndor y del golpismo que vuelve o reedita como farsa, yo diría, porque es un poco paradójico, casos como el de Brasil, situaciones que ya se vivieron décadas atrás en América Latina. Esta situación, digamos, pese a las actuales circunstancias políticas que vive la región, con retrocesos en algunos gobiernos progresistas, ¿es posible que esto tenga un efecto final allá en los organismos internacionales? Yo creo que de algún modo sí puede influir. Yo estoy preocupado particularmente por el proceso que va a llevar UNASUR, en la que ya se están reflejando situaciones de bloqueo institucional, pero por contra también en Naciones Unidas empieza a haber un proceso con los conflictos y las guerras internacionales, con las posiciones articuladas de, por ejemplo, el nuevo regionalismo latinoamericano, para incluir en la agenda cuestiones que son sustantivas. Por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales es la que garantizaría, si se regulara, una mayor fiscalidad que por tanto contribuiría a superar rezagos, problemas como la pobreza, la educación, los sistemas de salud, pero más allá de eso, por ejemplo, se podría combatir el crimen organizado en países como sucede en México con el narcotráfico, con el tráfico de armas y también con el tráfico de personas. Es decir, que esa opacidad financiera internacional que no se debate en organismos que debieran de tenerlo en la agenda, como es el caso de Naciones Unidas, que posiciones como las que se han mantenido en la cumbre de movimiento de países no alineados o el G77, creo que podrían, por contra, mientras UNASUR y otras formas de integración regional latinoamericana van a vivir un cierto bloqueo, retroceso, en otros ámbitos se pueden plantear también agendas importantes para las relaciones internacionales. De todas maneras, digamos que el tema está allí, el tema está en debate, lo ha puesto Ecuador y algunos otros países progresistas de América Latina, pero ¿qué dice Europa cuando directamente tiene una relación con esta circunstancia? Porque varios de sus países son considerados de manera fiscal como paraísos. Cuando nosotros en España hemos reivindicado una auditoría y un ajuste de la deuda como se hizo en países como Argentina o Ecuador, nos han considerado que esas posiciones son, digamos, radicales y lo son en el sentido de ir a las raíces. Es decir, si no se regula el sistema financiero va a suceder lo que previsiblemente en breve acontecerá, que es el colapso del sistema bancario alemán, de Deutsche Bank, y por tanto la caída de todo el sistema monetario que, hay que recordar, no tiene, por la autonomía del Banco Central Europeo, no tiene política económica en términos democráticos. Es decir, esa autonomía impide pues, que se aborden cuestiones como los paraísos, la fiscalidad perjudicada en países como es el caso de Suiza, las cuentas opacas en Ginebra, y Europa no está por la labor de contribuir porque en este momento la Unión Europea está comandada justamente por esos intereses de los llamados actores de Panama Papers, ¿no? En este tema de Alemania, Alemania es considerado el país más estable, más potente y que, de acuerdo a las políticas económicas, es el que más se ha beneficiado justamente de la Unión Europea y de todas las circunstancias. ¿Cómo entender entonces el caso de Deutsche Bank? ¿Cómo entender lo que ha pasado con la Volkswagen, que también está con unas muy grandes dificultades y que todavía no se puede ver las previsiones, las consecuencias de estas situaciones? Las consecuencias va a ser una debacle económica, pero ahí hay un discurso y una racionalidad neoliberal que entra en contradicción. Las medidas de austericidio son un suicidio económico, no solo porque restringen y contraen la demanda, sino porque desde el punto de vista incluso monetario y financiero es insostenible. Y aquí hay que recordar que ha habido dos procesos de inversión paradójicas que están en ese discurso relato neoliberal de quienes comandan Bruselas, la Troika,
y el modelo de austericidio en la Unión Europea. Primero hubo un traspaso de deuda del norte al sur de Europa, de Alemania, que son los que tenían una mayor debilidad financiera, los que más se beneficiaron de la especulación, de la subprime, de todos los bonos tóxicos, y por otro lado, de lo privado a lo público, deudas privadas bancarias convertidas en deuda pública y del norte al sur. Eso se hace insostenible y entra en quiebra, aunque se siga manteniendo un discurso que contrae la demanda y que está llevando ya, por primera vez en la historia de Alemania, donde ha tenido una socialdemocracia y un estado de bienestar completo, a diferencia de los países del sur de Europa, insostenible, con una precarización del empleo, con un bajo de nivel de renta considerable en los sectores medios y bajos y previsiblemente con un recorte. Ya se está discutiendo cosas que parecían que era solo de Portugal, de Grecia, de España, con el sistema de pensiones. Por tanto, vamos justamente a ese modelo neoliberal, lo que los Chicago Boys planificaron como doctrina del shock para Chile y que hoy se está implantando, como sucedió en la década perdida en América Latina, en el corazón de Europa, ¿no?, desde Bruselas. Eso se suma a otro gran problema que es el asunto de los refugiados. Pero volviendo al tema de América Latina, en Argentina y en Brasil se siguen estableciendo y se siguen imponiendo las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, justamente estos recortes. ¿Hasta dónde puede funcionar estas políticas que ya se han comprobado no dan resultados efectivos para la mayoría de la población? Yo creo que estamos en un momento de crisis y transición, no es el mismo contexto de cuando se inició el ciclo o auge de la década prodigiosa neoliberal. Hay una sociedad civil organizada, tanto en Brasil como Argentina, y es previsible que la crisis política de esos gobiernos, uno electo legítimamente como el de Macri en Argentina y otro absolutamente ilegítimo como el de Temer, con un procedimiento golpista, no tengan mucha capacidad de sostenimiento. El problema es que en política cuesta mucho construir, en tiempo, en planificación, en esfuerzo, y destruir en política es muy sencillo, en cuestión de minutos. De hecho, el programa de Temer para Brasil se está aplicando de manera acelerada y es previsible que en los meses que tenga y que pueda aguantar ante la convocatoria previsible de unas elecciones a nivel nacional, pueda aplicar ese paquete de medidas neoliberales a corto plazo. A largo, bueno, eso es una lógica del capital que va rotando y en el momento que hay dificultades porque hay un Estado que regula y que tiene un rol activo en la economía, circula hacia otras regiones donde se dan las condiciones para esa barbarie neoliberal que establece esta política, que, insisto, está en crisis porque los conflictos se han multiplicado no solo en la región, en América Latina, en todo el mundo. Otro punto central en esta discusión aquí en el AP ha sido sin duda el tema de la judicialización de la política. Y estamos presentando casos particulares como de Cristina Fernández, de Lula, de la misma Dilma y otros grandes pensadores y políticos latinoamericanos que en este momento están siendo señalados. Eso es parte de esta develación del Plan Cóndor, que lo ha dicho el presidente Correa y algunos pensadores en América Latina. Ahí hay quien dice en la prensa afina esos intereses geopolíticos y económicos internacionales que eso es una teoría conspiratoria como para de algún modo descalificar lo que está sucediendo. Yo no me suelo dirigir a la audiencia, pero me vas a permitir, Marco Antonio, que le recomiende a los televidentes que lean el documento de Santa Fe, que marcó la hoja de ruta de Reagan para América Latina. Ahí se identificó 3 frentes estratégicos para controlar geopolíticamente la región. Primero, control de las fuerzas militares, formación en la Escuela de las Américas, en la doctrina contrarrevolucionaria, anticomunista, es decir, en todo lo que sería la guerra sucia del antiguo Plan Cóndor en las Escuelas de las Américas, hoy Instituto del Hemisferio Occidental. Segundo eje fue el sistema educativo y el poder judicial, con una argumentación muy sencilla. Puede cambiar el Ejecutivo y llegar a un gobierno de progreso, pero si uno controla las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, nada cambia. Eso está ya en los años 70 trazado para los 80 y 90 en el documento de Santa Fe. Controlar las Fuerzas Armadas, controlar el Poder Judicial, lo que explicaría los procesos de judicialización de muchos jueces formados en prestigiosas universidades estadounidenses para, en connivencia con ciertos intereses geopolíticos, cumplir
una agenda que está publicada incluso en documentos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El tercer eje, obviamente, son los medios de comunicación para lanzar campañas como las que ha vivido Venezuela, como las que ha vivido Ecuador, como las que vivió en su momento con el proceso de regulación Argentina. Así que no estamos hablando de una teoría conspiratoria. Léase los documentos del Pentágono, los documentos de Santa Fe y síganse revistas como Military Review cuando habla de casos como Haití, cuando habla de casos como Argentina, Ecuador, Brasil, porque está demostrado, no es una teoría conspiratoria, es una planificación general y orquestada en la que seguiremos asistiendo. Por ejemplo, el próximo capítulo en Brasil es la judicialización para evitar la candidatura de Lula da Silva. Pero pueden encarcelar a Lula da Silva, lo que no pueden encarcelar es a todo un pueblo. Habrá otra candidatura, la de la propia Dilma, que no perdió sus derechos políticos para ser candidata por una fuerza de progreso que aúne a las izquierdas en Brasil ante esta coyuntura. Aprovechemos esta circunstancia, Francisco, y hablemos del tema de España, porque sin duda con este que se ha llamado un golpe en contra del Partido Socialista, o más bien en contra de Pedro Sánchez, que es el secretario del PSOE, las cosas pueden variar significativamente y dar la posibilidad de que Mariano Rajoy pueda asumir el gobierno allá en España. ¿Cómo está la situación en este momento? Yo creo que es una situación de ruptura y de crisis. Algunos lo han calificado de crisis de régimen, yo creo que es una crisis del bipartidismo, que lentamente, algunos interpretaron que las últimas elecciones, por ejemplo las gallegas, era un respaldo a Rajoy. En modo alguno, el bipartidismo en términos de influencia, poder y voto está perdiendo muy lentamente su hegemonía. Y lo que hacía falta para lograr que siguieran los intereses dominantes del IBEX 35, de las grandes empresas españolas que marcaron la política y ese modelo bipartidista, es quitar de en medio a Pedro Sánchez, simplemente porque la única alternativa contra Rajoy era un gobierno de progreso. Se han puesto excusas sobre el referéndum en Cataluña, la situación de inestabilidad o falta de garantías que ofrece Podemos con Izquierda Unida como candidatura de un gobierno de progreso. En realidad lo que está en juego aquí es por dónde va a caminar España, si sigue por los intereses del IBEX 35 o se establece de verdad una verdadera democracia parlamentaria. Sí sorprende las formas como se ha producido. La prensa internacional en toda Europa lo ha calificado mayoritariamente de una guerra fratricida dentro del PSOE, pero la mayoría ha señalado que es una forma de golpe de Estado, porque los procedimientos partidarios establecen que eso se resuelve en un congreso extraordinario. Una maniobra poco ortodoxa. Poco ortodoxa, poco elegante, e incluso en España hay una modalidad, un género teatral que es el sainete, es un poco como farsa, ¿no? Una farsa que pone en evidencia al Partido Socialista, y hay que recordar que la mayoría de los votantes y las bases del Partido Socialista querían un gobierno de progreso y respaldaban la posición de Pedro Sánchez, que es votar no contra las medidas de Rajoy que van en contra de la mayoría de la población. Hay líderes del PSOE que son indiscutibles, como Felipe González y como Rodríguez Zapatero, pero ¿qué ha pasado con Zapatero, que no ha dicho una palabra sobre esta situación? Yo creo que el problema del PSOE es que tienen que acabar matando al padre, y el padre en este caso es Felipe González. Felipe González es la viva expresión de las políticas neoliberales de construcción con la monarquía de ese sistema bipartidista que impidió, por ejemplo, un desarrollo pleno del estado de bienestar en España y las consecuencias que estamos viviendo hoy día. Nadie se enfrenta a esa figura, pero creo que es el máximo responsable, representa los intereses del IBEX, no solo en España, lo representa también en Venezuela y en el conjunto de los países de América Latina. Hay que recordar quiénes eran los principales amigos en América Latina de Felipe González, todos encausados y penados por crímenes económicos o políticos. Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Si no solo representan los intereses económicos en España, también hacia América Latina. Y mientras el PSOE no rompa con lo que representa Felipe González, que sigue siendo quien manda en el partido, difícilmente va a salir de esta crisis. Y nos tememos que van a seguir dejando vía libre a esa filosofía liberal conservadora que ha dominado el PSOE desde la transición, y terminará, pues como sucedió con el PASOK en Grecia, siendo una fuerza política irrelevante si no da un giro a la izquierda como demandan las bases y responde a las necesidades vitales de la población.